Hola, bienvenidos a la siguiente clase de legislación educativa. Como tal tenemos lo que es la sesión número 4. En este caso vamos a hablar de tipos de instituciones. Los tipos de instituciones se dividen en dos, en públicas y privadas. Las privadas, por su parte, nos dicen que son aquellas que se materializan en instituciones de gestión y dirección privadas, es decir, que tienen autonomía propia, pero aún así deben de cumplir con ciertos requisitos por parte de SEP, porque sí, ellos eligen su forma de educación, su base docente, sus lineamientos y todo, pero aún así deben de cumplir con un tiraje de materias que les otorga la SEP para que puedan salir como tal sus documentaciones acreditando que cursaron primaria, secundaria, universidad, bachillerato o demás, ¿vale? Digamos que la característica principal de las privadas es que son autónomas. Dentro de las públicas, pues lógicamente eso de ser autónomas ya no radica tanto, porque como tal tienen que seguir los lineamientos de SEP. Todos los proyectos políticos, todos los proyectos de SEP van aglomerados dentro de las escuelas públicas. Precisamente por eso hay consejos técnicos, por eso tienen que hacer reuniones con padres, por eso tienen eventos, tienen que mandar evidencias. Todo esto es porque son públicas y como tal pues están dirigidas a los movimientos de la SEP, para bien o para mal. Posteriormente tenemos lo que es el marco constitucional de la educación. Este marco constitucional de la educación nos dice que son los lineamientos o las normas que como tal regulan toda la educación. Todo lo que viene siendo educación está regulado acá. Exactamente lo tenemos como normas constitucionales, que ya lo habíamos visto un poquito, que es el artículo 3. Las normas sustantivas de la educación son todas estas normas séculas de la Constitución, es decir, todas estas normas que emanan de la Constitución, los códigos, reglamentos, lineamientos, todo esto. También tenemos leyes orgánicas y decretos que crean las instituciones educativas. Es decir, tenemos ciertos decretos de cada educación, tenemos decretos para educación primaria, educación básica, educación superior, educación media superior, porque no todas son iguales y al no ser iguales, lógicamente tenemos que tener decretos para estos tipos de niveles, ¿no? Posteriormente tenemos la administración pública de la educación, organizaciones y descentralización. Es decir, cómo se dividen mis escuelas en estatales, federales y cómo es el régimen entre cada uno de ellos. Por eso tenemos este tipo de administración. Posteriormente tenemos la planeación, programación y presupuestación. Cada institución pública tiene como tal un presupuesto para crear nuevos salones, remodelaciones y demás. También tienen sus programas y sus planeaciones que tienen que ser entregadas cada año, cada mes o cada quincena, dependiendo de cómo se los ponga la SEP. Para eso también tenemos estos lineamientos. Posteriormente tenemos lineamientos para el patrimonio, que son obras públicas, adquisiciones o arrendamientos. Cuando se construye una escuela como tal, se considera una obra pública, porque al ser una escuela pública la construye el gobierno. Cuando compran nuevas cosas, hacen nuevos salones o demás, como tal, tenemos una ley que cuantifica o un reglamento que adquiere este consumo, cómo se va a hacer la adquisición, a nombre de qué y demás, al ser pública. También tenemos normas de labores, porque lógicamente los docentes yo necesito un reglamento para que ellos sigan. Después tenemos la función pública, que es servicio social, responsabilidad y estímulos. Es decir, dentro de mi norma de seguridad de función pública como tal, viene ya aquí los lineamientos de si se va a hacer, si no se va a hacer, cómo se va a hacer, etcétera. De ahí tenemos otras actividades controladas administrativamente para el sector público de la educación. Es decir, cuando tenemos pues nuevas reformas en SEP, que ya se les va a dar inglés o que se les va a dar computación, aquí se regula. También tenemos los lineamientos de la política educativa pública, es decir, qué tanto puede haber de propaganda dentro de las instituciones sobre la política, y una vez que ya tengamos el gobierno establecido, que ya no sean elecciones, qué tanto puede dar este gobierno o qué tanto debe de dar este gobierno para mis instituciones públicas. También tenemos por su parte lo que viene siendo ordenamientos normativos federales. Es decir, esos ordenamientos federales como tal son para toda la República. Como tal tenemos normas constitucionales, que ya sabemos cuáles son. Tenemos las funciones educativas, que vienen siendo los artículos 3, 31, 73 y las diversas fracciones del mismo artículo sobre la Constitución. Tenemos como tal pues las normas sustantivas de la educación, que fueron las que vimos hace ratito, las que les leí, las leyes orgánicas y decretos, que también por su parte son las anteriores, pero estas se clasifican en ciertos numerales, que
son 5. Tenemos la ley orgánica de la UNAM, que es como tal para superiores, la ley orgánica de la UAM, que también es para superiores, tenemos la orgánica 2 del PND, tenemos la autónoma de Chilpancingo, tenemos como tal la de Antropología de Historia. Como tal, estas universidades tienen como que decretos exclusivos porque ya son casas máximas. Y casas máximas y que aparte son autónomas. Entonces, por su parte también tenemos como que un reglamento para licenciaturas por parte de ellas. De ahí tenemos los elementos del sistema educativo nacional. Estos elementos es... Hola, bienvenidos a la siguiente clase de legislación educativa. Como tal tenemos lo que es la sesión número 4. En este caso vamos a hablar de tipos de instituciones. Los tipos de instituciones se dividen en dos, en públicas y privadas. Las privadas, por su parte, nos dicen que son aquellas que se materializan en instituciones de gestión y dirección privadas, es decir, que tienen autonomía propia, pero aún así deben de cumplir con ciertos requisitos por parte de SEP, porque sí, ellos eligen su forma de educación, su base docente, sus lineamientos y todo, pero aún así deben de cumplir con un tiraje de materias que les otorga la SEP para que puedan salir como tal sus documentaciones acreditando que cursaron primaria, secundaria, universidad, bachillerato o demás, ¿vale? Digamos que la característica principal de las privadas es que son autónomas. Dentro de las públicas, pues lógicamente eso de ser autónomas ya no radica tanto, porque como tal tienen que seguir los lineamientos de SEP. Todos los proyectos políticos, todos los proyectos de SEP van aglomerados dentro de las escuelas públicas. Precisamente por eso hay consejos técnicos, por eso tienen que hacer reuniones con padres, por eso tienen eventos, tienen que mandar evidencias. Todo esto es porque son públicas y como tal pues están dirigidas a los movimientos de la SEP, para bien o para mal. Posteriormente tenemos lo que es el marco constitucional de la educación. Este marco constitucional de la educación nos dice que son los lineamientos o las normas que como tal regulan toda la educación. Todo lo que viene siendo educación está regulado acá. Exactamente lo tenemos como normas constitucionales, que ya lo habíamos visto un poquito, que es el artículo 3. Las normas sustantivas de la educación son todas estas normas séculas de la Constitución, es decir, todas estas normas que emanan de la Constitución, los códigos, reglamentos, lineamientos, todo esto. También tenemos leyes orgánicas y decretos que crean las instituciones educativas. Es decir, tenemos ciertos decretos de cada educación, tenemos decretos para educación primaria, educación básica, educación superior, educación media superior, porque no todas son iguales y al no ser iguales, lógicamente tenemos que tener decretos para estos tipos de niveles, ¿no? Posteriormente tenemos la administración pública de la educación, organizaciones y descentralización. Es decir, cómo se dividen mis escuelas en estatales, federales y cómo es el régimen entre cada uno de ellos. Por eso tenemos este tipo de administración. Posteriormente tenemos la planeación, programación y presupuestación. Cada institución pública tiene como tal un presupuesto para crear nuevos salones, remodelaciones y demás. También tienen sus programas y sus planeaciones que tienen que ser entregadas cada año, cada mes o cada quincena, dependiendo de cómo se los ponga la SEP. Para eso también tenemos estos lineamientos. Posteriormente tenemos lineamientos para el patrimonio, que son obras públicas, adquisiciones o arrendamientos. Cuando se construye una escuela como tal, se considera una obra pública, porque al ser una escuela pública la construye el gobierno. Cuando compran nuevas cosas, hacen nuevos salones o demás, como tal, tenemos una ley que cuantifica o un reglamento que adquiere este consumo, cómo se va a hacer la adquisición, a nombre de qué y demás, al ser pública. También tenemos normas de labores, porque lógicamente los docentes yo necesito un reglamento para que ellos sigan. Después tenemos la función pública, que es servicio social, responsabilidad y estímulos. Es decir, dentro de mi norma de seguridad de función pública como tal, viene ya aquí los lineamientos de si se va a hacer, si no se va a hacer, cómo se va a hacer, etcétera. De ahí tenemos otras actividades controladas administrativamente para el sector público de la educación. Es decir, cuando tenemos nuevas reformas en SEP, que ya se les va a dar inglés o que se les va a dar computación, aquí se regula. También tenemos los lineamientos de la política educativa pública, es decir, qué tanto puede haber de propaganda dentro de las instituciones sobre la política, y una vez que ya tengamos el gobierno establecido, que ya no sean elecciones, qué tanto puede dar este gobierno o qué tanto debe de dar
este gobierno para mis instituciones públicas. También tenemos por su parte lo que vienen siendo ordenamientos normativos federales. Es decir, esos ordenamientos federales como tal son para toda la República. Como tal tenemos normas constitucionales que ya sabemos cuáles son, tenemos las funciones educativas que vienen siendo los artículos 3, 31, 73 y las diversas fracciones del mismo artículo sobre la Constitución, tenemos como tal pues las normas sustantivas de la educación que fueron las que vimos hace ratito, las que les leí, las leyes orgánicas y decretos que también por su parte son las anteriores, pero estas se clasifican en ciertos numerales que son 5. Tenemos la ley orgánica de la UNAM, que es como tal para superiores, la ley orgánica de la UAM, que también es para superiores, tenemos la orgánica 2 del PND, tenemos la autónoma de Chilpancingo, tenemos como tal la de antropología de historia. Como tal, estas universidades tienen como que decretos exclusivos porque ya son casas máximas. Y casas máximas y que aparte son autónomas. Entonces, por su parte también tenemos como que un reglamento para licenciaturas por parte de ellas. De ahí tenemos los elementos del sistema educativo nacional. Estos elementos es la estructura del sistema educativo nacional, es decir, cómo se divide mi educación aquí en México. Tenemos lo que es la educación básica, tenemos lo que es la educación media superior y la educación superior. En sí son nuestros tipos educativos. Estos se dividen así por niveles. El educativo básico sabemos que es preescolar, primaria y secundaria. Posteriormente tenemos el medio superior, que ya como tal es el profesional técnico o los bachilleratos técnicos o el técnico superior. Y por último tenemos la educación superior, que son licenciaturas, posgrados, técnicos superiores ya, ¿no? Aquí ya dentro del mismo vienen todos los grados desglosados como comúnmente los conocemos. Es decir, del 1 hasta el 12, ¿no? De aquí tenemos las funciones o sus funciones académicas, económicas y sociales. Estas funciones son como tal lo que deben de retribuir. Estas estructuras deben de retribuir y deben de fijarse con ciertos normamientos y con ciertas estrategias. La primera es establecer la política general, es decir, darle prioridad a la educación dentro de México. El 2 nos dice planear, dirigir, controlar y evaluar la operatividad de los servicios de la educación. Como gobierno, ellos deben de estar al